Es un gran placer para nosotros estar aquí con Leonardo Gorostiza, el actual presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Y, vale, Leonardo, dado que usted habló anoche en la escuela lacaniana sobre el tema del padre después del pase, nos gustaría preguntarle un poco más sobre el padre, y precisamente sobre el pasaje entre el padre freudiano y el padre lacaniano. Hemos tenido las noticias relevantes la semana pasada, ¿no? Aquí en Barcelona, ¿no? Como anécdota, con la historia de Neymar, ¿no? El futbolista, que en conexión con las controversias sobre su fichaje para el Barcelona, ha publicado un texto muy extraño, una carta abierta a su padre, donde dice que él sacrificaría su propia vida y también la vida de su único hijo para este padre, ¿no? Entonces nos da un ejemplo de la vigencia contemporánea del padre freudiano, ¿no? Entonces quizá usted puede empezar diciéndonos un poco sobre este padre freudiano, ¿no? que tiene varias instancias, ¿no? Es un padre con una potestad absoluta, ¿no? Un padre que une las instancias del amor y el odio y que representa la posibilidad de un goce imposible al mismo tiempo que lo prohíbe, ¿no? Entonces podemos empezar un poco con este tema. Bueno, comenzamos entonces a partir de esta noticia que yo desconocía, esta carta de Neymar, que muestra en cierto modo hasta qué punto, si bien reiteramos muchas veces que estamos en la época de la declinación del padre, de la declinación del nombre del padre, que en sentido estricto sería la declinación del padre de la tradición, que es el padre freudiano, no tanto del Edipo, sino de Totem y Tabú, pero que para Lacan Totem y Tabú resume todo lo concerniente al Edipo. Es decir, el padre que luego de asesinado se vuelve absolutamente omnipotente sobre su descendencia por la culpabilidad que engendra, donde se mezclan el odio y el amor que mencionabas, y al mismo tiempo lo vuelve eterno, como tal, cuestión muy importante a tener en cuenta. Pero creo que hay que pensar que, de todos modos, en los distintos lugares del globo terráqueo, en las distintas geografías, hay que situar cada vez cómo esto se produce en función del factor cultural. Y Brasil, precisamente, es un lugar, como otros lugares de Latinoamérica, donde no podemos decir que haya una declinación absoluta del padre freudiano o del nombre del padre de la tradición. Creo que estamos siendo un movimiento global que va en ese sentido por el efecto del discurso de la ciencia, que como sabemos es un discurso antitradicional. Lo que la ciencia introduce como tal tiene un valor en cualquier lugar del globo. Sí. ¿No? Una ley descubierta o inventada, mejor dicho, por la ciencia, tiene que valer en todos los lugares del globo terráqueo de la misma manera. Esta es algo separado de la tradición y en ese sentido socava la dimensión tradicional que Lacan llamó la del nombre del padre. Entonces no es en cierto modo sorprendente que Neymar, más allá de su subjetividad que habrá que tener en cuenta, pueda decir algo así que evoca inmediatamente además el mito del sacrificio de Isaac. Exacto, sí. No es solamente que él mismo sacrificaría su vida en pos de salvar al Padre, que es lo que Lacan dijo una vez en el seminario 20 de Cristo. Dijo, Cristo no es que vino al mundo para salvar a los hombres, sino para salvar al Padre. Es decir, con su propio sacrificio, dar cuenta de la existencia del Padre más allá. Pero en lo que comentas de Neymar, él además dice que sacrificaría a su único hijo. Es realmente como Abraham llevando a Isaac al holocausto, así se llama, hasta que la mano del Dios bueno, ¿no?, a través del ángel detiene el acto sacrificial y detiene el cuchillo con el cual lo iba a degollar. Pero esto muestra que en algunos lugares sigue existiendo la vigencia de esta dimensión del nombre del Padre, y hasta podríamos pensar, y creo que esto hace lo que ocurre a nivel del Oriente, por ejemplo, que es otra cultura que la nuestra, que junto con el avance de la ciencia, la destradicionalización que introduce, la fragilización cada vez mayor del nombre del Padre, existen respuestas al lado de esto que implican el ascenso
de una forma feroz del nombre del Padre. Lacan, cuando ya plantea esta declinación del Padre en la cultura, al mismo tiempo vaticina el ascenso de los integrismos religiosos. Y todo lo que vemos del lado del sacrificio, ¿no?, de los suicidios a nivel de los ataques terroristas, no son sino en función de cumplir en acto algo de lo que decía Neymar. Sacrificarse en el acto suicida, llevar a otros a la muerte en función de salvar la dimensión del Padre. Vale, con respecto a esta cuestión de la ferocidad, ¿no?, podemos tomar otra perspectiva, ¿no?, sobre el tema, ¿no? Es verdad que por un lado tenemos la ferocidad del padre freudiano, pero por otro lado podemos decir que esencialmente al mismo tiempo es un padre muerto, ¿no? Es lo que Lacan enfatiza siempre, ¿no? Y que Lacan hace un intento constante de escapar a esa mortificación del padre, ¿no? Podemos separar varios momentos, ¿no?, en la obra de Lacan, ¿no? Un primer momento donde introduce un padre que dice sí, no solamente no, ¿no? En un segundo momento, la introducción de la noción del padre como función, que implica una pluralización de la figura paterna, y en última instancia lo que llama no el nombre del padre, pero el padre que nombra, ¿no? Un padre que nombra precisamente algo de lo real del goce, ¿no? Quizá usted puede decirnos un poco más sobre estos diferentes... Hay muchos más momentos, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos sacado algunos, pero sobre estos momentos diferentes, ¿no? Sí, tomando lo último que mencionabas, es el padre que nombra, pero también el padre mismo en tanto nombre. Por eso yo hice hincapié en la intervención de anoche, a propósito del último testimonio como analista de la escuela, que en realidad el padre, en el final del análisis, después del pase, puede aislarse como ese nombre, ¿no?, que el sujeto mismo ha inventado, ¿no?, y que no tiene que ver directamente con el padre de la realidad, y tampoco con el nombre del padre. Si reconstruimos la secuencia en Lacan, que ya lo has hecho muy bien, y son muchas cosas las que están en juego allí, el primer movimiento es cuando él construye la metáfora paterna e introduce la dimensión del nombre del padre, que efectivamente el nombre del padre es el padre como padre muerto. Es el padre de Totem y Tabú una vez que los hijos, los de la horda, lo han matado, y en forma de tótem, de símbolo, se vuelve efectivo a posteriori, la eficacia retroactiva del padre. Pero es cierto que luego Lacan, antes de entrar en lo que va a ser la pluralización de los nombres del padre, trae además como ejemplo la figura de Yahvé, que ese ya no es el nombre del padre en el sentido de la metáfora, el padre tranquilo, que normatiza el deseo, que da una significación estable a lo que sería el deseo loco de la madre, sino que en cierto modo la figura misma de Yahvé, que es totalmente imposible de localizar, que sorprende, que se enoja, que exige, que pide sacrificios, como le pide Abraham, ese es un padre que tiene ya que ver con lo real mismo. Y donde Lacan va a ubicar luego es la dimensión del objeto A, digamos, el padre también él mismo como objeto A. Ahora bien, es cierto que de ese padre que es un padre puro símbolo, el de la metáfora paterna, a este padre que se liga más al objeto A, y es el enigma mismo de lo real, luego es cierto que en Lacan aparece algo así como una, diría, recuperación de lo que sería la figura del padre de la realidad. Digo, porque toda la noción del padre simbólico, del nombre del padre, viene a cuestionar lo que sería la figura de la realidad del padre. Porque cualquiera puede cumplir la función para que un sujeto tenga en sí mismo instalado el nombre del padre. Pero después vuelve a hablar, cuando vuelve a hablar, lo mencionábamos anoche, de un padre deseante, que es sujeto porque le falta algo, y por lo tanto puede hacer de una mujer un objeto que sea causa de su deseo, y de que de esa manera él transmite, digamos, la ley y la castración a la descendencia. Ya hay una referencia allí de la dimensión de la presencia en la realidad misma del padre, de aquel que puede transmitir la castración a través de las vías de su propio deseo. Pero, volviendo al último punto, pienso que ya el padre que vinculamos al síntoma,
que ya es mucho decir que finalmente el síntoma de cada uno es lo que para cada uno hace función de padre, o el santón, como dice Lacan, purificando la noción de síntoma. Esta es una dimensión que no diría que se liga directamente al padre de la realidad. Tal vez tenga algo que ver. Yo en mi intervención de anoche hice mención, y ustedes me lo anticiparon en relación a esta entrevista, que es cierto que lo que a mí se me impuso como articulación, a partir de mi propia experiencia, es cómo, a través de mi análisis, se produjo una transformación del nombre del padre, que era el nombre sintomático, calzador, a la producción de un significante nuevo, el calzador sin medida, y que ese ya es un padre, ese significante mismo, ese nombre mismo nuevo, es el padre más allá del pase, o no, mejor dicho, después del pase. Pero eso ya es una reducción máxima, una producción que tiene que ver con algo del padre de la realidad o de los padres de la realidad, pero que no se reduce a ellos. ¿Nos puede decir un poco más sobre esa transformación, ¿no? Porque lo que es interesante, o muy interesante en eso, es que la nominación paterna no desaparece, ¿no? La cuestión es entender en qué consiste esta transformación, ¿no? Porque el nombre paterna queda al final para nombrar un goce sin límite, ¿no? Incluso podemos decir un goce femenino, ¿no? Sí. Es muy curioso pensar eso, ¿no? Porque, contra la tendencia de decir que mi padre cumplió su función, por ejemplo, y adiós a todos los sueños edípicos, ¿no? Es mucho más complicado pensar precisamente esa transformación, ¿no? Entonces, si nos puede decir un poco más sobre eso, ¿no? Creo que se puede resumir en lo siguiente. El padre del Edipo está referido a la madre. Es por su acción de interdicción y de prohibición, esto es freudiano, que entonces la madre va al lugar del objeto deseado pero imposible, y el sujeto va a encontrar los sustitutos maternos. Es un padre que se refiere a la madre. En cambio, el Lacan que mencionábamos, que dice, el padre es digno de respeto y de amor en la medida que hace de una mujer objeto A, causa de su deseo, ya no es un padre referido a la madre, es un padre que está referido a la dimensión de una mujer. Puede haber muchas en la historia de ese padre, pero tiene que haber al menos una mujer. Es decir, que ya no se articula la dimensión de la madre, sino de lo femenino. Es decir, supone que se trata de un sujeto que no retrocedió ante el encuentro con el otro sexo, con la feminidad. Y es que allí transmite entonces su función de padre, por esa vía. Ahora, una de las cuestiones que yo ayer intentaba situar a partir de mi experiencia y las elaboraciones que intenté hacer a partir de eso, es que creo que el padre edípico, el padre, como decíamos antes, de Totem y Tabú, ya no solo como el padre muerto, sino con toda la imaginería que esto suscita, de ese padre que querría aplastar el deseo del hijo, la fuerza de la creencia en ese padre, en su existencia, y que puede elegir la vida de cualquier sujeto, es porque se haya articulado allí con la dimensión del goce que en tanto tal proviene del goce suplementario de una mujer. Y es, en ese sentido, hasta uno podría decir, ahí tenemos la articulación con Yahvé como el enigma mismo de lo real. Si en esa actitud de Yahvé, Harold Bloom tiene un texto muy interesante sobre Yahvé. ¿Qué texto es? No recuerdo el título con exactitud, pero creo que es Jesucristo y Yahvé. Creo que habla de los dos, pero habla realmente de la figura absurda, disparatada de Yahvé en todo el Antiguo Testamento. Claro, Lacan hace la distinción entre, lo toma de Pascal, ¿no? Entre el Dios de los filósofos y el exactamente, Dios de los judíos, porque ¿no? el nombre del Padre, cuando Lacan dice el nombre del Padre, metáfora paterna, ese Padre se puede acercar al sujeto supuesto saber. Es el Dios tranquilo que organiza la congruencia, digamos, del mundo y de la realidad. Pero el Dios de los judíos, el de la zarza ardiente, ese encarna algo de lo que alguna vez Jacques Miller llamó el capricho de lo femenino. Es decir, aquello que es, quiero esto porque lo quiero, más allá de cualquier racionalidad.
es el punto máximo de la feminidad, y Medea encarnó para Lacan, en ese sentido siempre hay que decirlo con cuidado esto, como la dimensión de la figura de una mujer verdadera, que decide sacrificar, volvemos al tema del sacrificio de los hijos, Sí. sacrificar a los hijos, ¿no?, por su reacción frente a Jasón. Pero entonces ese Dios, ese Padre, que ya no es el del Edipo, de Totem y Tabú, puede retornar haciendo existir la figura de Totem y Tabú del padre muerto como un padre realmente caprichoso. Ahí entiendo que hay una articulación, una especie, diría, como de montaje, no es la palabra exacta, me parece, sino como, tampoco es articulación, como un empalme entre el nombre del padre y el super-yo. Y la experiencia analítica creo que puede llevar precisamente a separar esa dimensión. Y si se separa esa dimensión, se separa el semblante que ha funcionado como el nombre del padre, que es el nombre del síntoma, y el aislamiento de la dimensión del goce, que bajo la forma del objeto A fue emplazado en transferencia. Es esa separación lo que entiendo, algo así como, no la disolución, pero el desempalme, si podemos decirlo así, es lo que permite, a mi juicio, localizar lo que ayer llamaba la dimensión de acontecimiento de cuerpo, de la cual luego surge el nombre del padre del Edipo. Un poco complejo seguirlo, pero bueno. No, pero se sigue. Vale, quizá para ir terminando, ¿no?, podemos introducir un punto que para mí que era muy enigmático, ¿no?, en la obra de Lacan, ¿no? En el último capítulo del Seminario 23, ¿no?, el Sanctum, cuando está hablando precisamente de este padre que nombra lo real del goce como tal, Lacan habla de la dificultad o casi la imposibilidad de escapar o salir de lo que llama un amor eterno, ¿no?, hacia el Padre, ¿no?, pero hacia el Padre como representante del lenguaje como tal, ¿no? Es un punto muy enigmático para mí, ¿no? Me gustaría, no sé, ¿qué se puede decir de este amor eterno después del pase, ¿no? Porque, claro, Lacan contrapone la obra de Joyce a ese amor eterno, ¿no? Porque, claro, en Joyce no hay nombre del padre, no hay padre que nombra, y Joyce escapa de este tipo de amor. Entonces, no sé, ¿qué se puede decir desde otra posición sobre ese amor eterno, ¿no? Diría que precisamente el amor eterno es el amor que está dirigido al nombre del Padre de Totem y Tabú. Es el amor eterno que la descendencia dirige a ese Padre al cual ha matado, digamos, que ha sido simbolizado. La cuestión es que ese amor eterno hace creer en la idea, por un lado, de la eternidad, y por otro lado, lo dije anoche también, en la idea de destino, por lo tanto, que todo ya está escrito, porque esa figura, que tiene una función lógica, organiza un conjunto cerrado, que va a ser el inconsciente como un conjunto cerrado que determina el sujeto. Y el sujeto va a creer entonces que eso está determinado para siempre. Como entiendo que el nombre del Padre, en esa dimensión de existe al menos uno que dice no a la castración, tiene una articulación con el nombre del síntoma. Y el síntoma tiene esta modalidad lógica de ser lo que no cesa de repetirse. Ese no cesa de repetirse es lo que genera la ilusión de que hay un destino. Porque vuelve, es una primera fórmula de Lacan, como lo real, vuelve siempre al mismo lugar. Digresión. Espero no perder el hilo ahora, pero digresión. Creo que cuando Lacan menciona lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar, en cierto modo es un real que está considerado bajo la modalidad lógica de lo necesario, de lo que no cesa de repetirse de la misma manera, como lo es el síntoma. Pero basta haber accedido a localizar en lo que ha sido para cada uno ese acontecimiento de cuerpo original, localizar, digo algo así como situarlo, sitiarlo, y haber advertido que eso surgió de una contingencia, es decir, de un encuentro que pudo haber ocurrido o no, pero que allí algo cesó de no escribirse.
de la ausencia de relación sexual, la experiencia de haber captado esa contingencia y que el síntoma que a uno lo ha agobiado constantemente, aunque no haya salida absoluta de esa dimensión sintomática, haber advertido que surgió de una contingencia permite al sujeto, diría, para ser prudentes, al menos poner una gran distancia, ¿no?, con la idea del destino y de la repetición de lo necesario. Y se abre a ¿qué? A la dimensión de que hay un real que por contingencia puede cesar de no escribirse. Entonces entiendo entonces que el padre al final y después del pase implica eso, una salida, una puesta a distancia con la necesidad del síntoma y el advenimiento a la contingencia, porque la contingencia es lo que nos conecta con lo imposible de la relación sexual. Es porque hay un imposible que en un momento dado cesó de no escribirse y dejó una marca. Y eso sitúa una relación distinta con el tiempo, que tiene efectos, a mi entender, en la práctica del analista que ha hecho esa experiencia también. Es muy distinto estar a la espera de la necesidad de la repetición, de la vuelta del punto de capitón para que algo tome sentido, a saber que puede haber un corte que sea eficaz en la medida que puede introducir eso, digamos, algo del orden de una contingencia. Y eso implica la experiencia, diría algo así como diferente de lo que llamé también anoche, digamos, de lo finito que tiene la existencia de cada uno. Así que bye bye a los sueños de eternidad. Sí, sí, sí. No quiero insistir demasiado, pero claro, en el seminario 20 Lacan asocia la contingencia precisamente con el amor, ¿no? Entonces... Bien, pero asociar la contingencia con el amor presupone un amor distinto al amor freudiano, que es el amor que se instituye por la repetición del mismo signo. Porque tiene los rasgos de mi madre, voy a encontrar los objetos que siempre van a reproducir aquel rasgo de mi madre. No es que eso deje de tener eficacia, porque hay algo que es una marca indeleble que cada uno lleva. Pero sí, digamos, estar abierto a que pueda haber algo más. Y estar abierto a eso, la contingencia de un encuentro, y esto puede marcar, tal vez sea una vía para pensar esto de un amor, lo que Lacan llama un amor más digno. Al final del seminario 11 él menciona un amor más allá de la significación de un amor que se sitúa más allá de la ley. Sí. Es decir, que más allá de la ley del Edipo, de la ley del nombre del Padre y de la ley de la repetición ciega de lo mismo. Vale, en este punto el amor eterno y la contingencia, que seguramente podemos trabajar más, sí. Lo podemos dejar. Y muchas gracias por parte de Bueno, Noros. gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.